¿Cómo ha transformado la obsesión por la productividad y la autoexigencia nuestra forma de vivir, llevándonos a un estado constante de agotamiento y autoexplotación en lugar de libertad y bienestar? Reseña. La sociedad del cansancio, de Byung-Chul Han, analiza cómo la sociedad contemporánea ha evolucionado desde una estructura disciplinaria, donde la prohibición y el deber eran dominantes, hacia una sociedad del rendimiento en la que la autoexplotación y la hiperactividad son las normas. Han argumenta que el enfoque actual en la productividad y la autooptimización ha transformado a las personas en sujetos del rendimiento, que no son explotados por otros, sino que se autoexplotan en su afán por ser siempre más eficientes y exitosos. Este cambio, según el autor, ha llevado a un profundo agotamiento psicológico y emocional. Han sostiene que esta sociedad del rendimiento promueve un positivismo extremo. Una mentalidad que se centra únicamente en lo que es posible, en lugar de lo que está prohibido. En este contexto, la constante motivación para superar los propios límites y alcanzar el máximo potencial se convierte en una carga. La narrativa del puedes lograrlo alimenta un ciclo de autoexigencia que, en lugar de liberar a las personas, las somete a una nueva forma de esclavitud, ya que el fracaso y la insuficiencia se experimentan como fracasos personales, lo que intensifica la sensación de agotamiento y frustración. El libro también explora cómo este enfoque de la autoexplotación conduce a enfermedades mentales modernas, como la depresión, el síndrome de burnout y los trastornos de ansiedad. Han argumenta que estas afecciones no son resultado de la represión o la falta de libertad, sino de un exceso de libertad mal entendida, la creencia de que cada individuo es dueño de su destino y, por ende, totalmente responsable de sus éxitos y fracasos. En lugar de liberarse, el individuo termina sobrecargado, exhausto por la demanda incesante de rendir. Otros autores que comparten ideas similares son Mark Fisher, con Realismo Capitalista, donde analiza cómo el capitalismo moderno ha integrado la cultura y la vida personal, generando nuevas formas de estrés y alienación, y Franco Bifo Berardi, en La fábrica de la infelicidad, quien explora cómo la economía digital ha intensificado la explotación mental y emocional. También está Geles Lipovetsky, que en La era del vacío reflexiona sobre el vacío existencial y la sobreexigencia en la cultura posmoderna, generando un clima de superficialidad y fatiga emocional. Otro aspecto crucial es el análisis de la sociedad de la transparencia, donde el impulso por optimizar y compartir todo promueve la exposición constante de la vida privada. Han critica esta tendencia hacia la transparencia total, ya que contribuye a la eliminación de la reflexión y el pensamiento profundo, reemplazándolos con una superficialidad que valora la visibilidad y la comunicación constante. En este entorno, la información se multiplica, pero el sentido se desvanece, y la capacidad para la contemplación y la crítica se debilita. El filósofo también se adentra en la transformación del tiempo en la sociedad contemporánea. Según Han, el tiempo ha dejado de ser un flujo continuo y natural, para convertirse en un recurso que debe ser gestionado y optimizado. Esta fragmentación del tiempo en unidades de productividad contribuye al cansancio y a la pérdida de una experiencia auténtica del presente. La constante urgencia por hacer más cosas en menos tiempo provoca un desgaste generalizado que afecta tanto la mente como el cuerpo. En última instancia, la sociedad del cansancio ofrece una crítica a la cultura de la autoayuda y el positivismo constante, señalando que no se trata de una solución real a los problemas existenciales de la sociedad moderna. En lugar de promover una vida más libre y plena, el imperativo de mejorar continuamente y de ser siempre productivos refuerza la autoexplotación. Han sugiere la necesidad de recuperar la capacidad de descanso, la contemplación y la negatividad, como formas de resistir la tiranía de la hiperactividad y el rendimiento. Crítica. La sociedad del cansancio de Byung-Chul Han ofrece una crítica contundente a la cultura contemporánea de la autoexplotación y la hiperproductividad. El autor señala de manera convincente cómo la transición de una sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento ha llevado a un agotamiento generalizado. Sin embargo, a pesar de la profundidad del análisis, algunas críticas apuntan a que Han no proporciona soluciones prácticas para contrarrestar esta autoexplotación. Aunque su llamado a la recuperación del descanso y la contemplación es valioso, se queda corto al no explorar alternativas específicas para rediseñar las estructuras sociales y económicas que perpetúan la fatiga. La obra, aunque potente en su diagnóstico, puede ser vista como pesimista y unilateral en su visión de la modernidad. La noción de que la autoexplotación es el resultado principal del exceso de libertad ignora otras dinámicas que pueden influir en la fatiga contemporánea, como las desigualdades sociales o las condiciones laborales inestables. La crítica se centra en el individuo y su autoexigencia, pero no aborda con la misma profundidad cómo los sistemas políticos y económicos exacerban estas tendencias, lo que podría haber enriquecido la argumentación.
Por otro lado, la crítica a la sociedad de la transparencia es pertinente, pero en ocasiones peca de generalizar las prácticas digitales y la exposición en redes sociales como siempre negativas. Si bien es cierto que el exceso de visibilidad puede llevar a una superficialidad dañina, la obra no reconoce que las tecnologías también pueden ser herramientas de conexión, creatividad y empoderamiento personal. La visión de Anne sobre la tecnología y la cultura digital resulta excesivamente negativa, sin contemplar sus potenciales beneficios. Finalmente, aunque el libro es un análisis importante y relevante, algunos críticos consideran que repite ciertas ideas sin mayor desarrollo. El énfasis en la crítica filosófica podría haber sido complementado con estudios empíricos o ejemplos específicos que ilustraran cómo la autoexplotación y el cansancio se manifiestan en diferentes contextos. Sin embargo, La sociedad del cansancio sigue siendo una lectura provocadora y necesaria para entender las patologías modernas de la hiperproductividad y el desgaste emocional. Razones para leer el libro. Diagnóstico de la fatiga. Analiza cómo la obsesión por la productividad lleva al agotamiento generalizado. Crítica al positivismo. Cuestiona la cultura del puedes lograrlo y su contribución a la autoexplotación. Reflexión sobre la libertad. Plantea que el exceso de libertad puede convertirse en una carga que fomenta el cansancio. Análisis de la tecnología. Examina cómo la digitalización y la transparencia extrema erosionan la privacidad. Filosofía accesible. Presenta ideas complejas de manera clara y provocativa para un público amplio. Invitación al descanso. Resalta la importancia de recuperar el descanso y la contemplación frente a la hiperactividad. Autor: Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es un filósofo y ensayista surcoreano nacido en 1959 en Seúl. Tras una formación inicial en metalurgia, decidió cambiar de rumbo y trasladarse a Alemania en la década de 1980 para estudiar filosofía, literatura alemana y teología católica en la Universidad de Friburgo. Este cambio marcó el comienzo de una trayectoria intelectual centrada en el análisis de la sociedad contemporánea, especialmente desde la perspectiva de la filosofía continental. Han se dio a conocer en el ámbito académico por su crítica a las condiciones modernas de vida, que reflejan una obsesión con la productividad y el rendimiento personal. Influenciado por pensadores como Martin Heidegger, Michel Foucault y Walter Benjamin, ha desarrollado una obra que aborda temas como la psicopolítica, la transparencia, la tecnología, el poder y la cultura del cansancio. Sus escritos están marcados por un enfoque accesible que intenta llevar la filosofía a un público amplio, alejándose de los textos excesivamente técnicos. Su carrera como profesor lo ha llevado a enseñar en instituciones prestigiosas. Actualmente, es catedrático en la Universidad de las Artes de Berlín, donde imparte clases en la Facultad de Filosofía. En sus conferencias y escritos, han abordado con frecuencia la manera en que el neoliberalismo y la cultura digital afectan la mente y el cuerpo, transformando las sociedades en entornos donde el estrés, el agotamiento y la autoexplotación son la norma. El trabajo de Byung-Chul Han se ha caracterizado por su análisis crítico del estado de la modernidad, especialmente a través de libros influyentes como La sociedad del cansancio, La agonía de Eros, La expulsión de lo distinto y Psicopolítica. Estos textos han sido traducidos a múltiples idiomas y han ganado popularidad tanto en el ámbito académico como entre lectores no especializados, convirtiéndose en referencia para comprender las patologías de la vida moderna. Han es también un crítico de la digitalización y la cultura de la transparencia, argumentando que la exposición constante de la vida privada y el deseo de visibilidad conducen a la superficialidad y la pérdida de la intimidad. A lo largo de su obra, ha sostenido que la tecnología y las redes sociales, en lugar de liberar a las personas, las someten a nuevas formas de control y autoexigencia. A pesar de su fama, Han es conocido por mantener un perfil discreto y alejado de los medios. Prefiere que sus ideas hablen por sí mismas, evitando la sobreexposición personal. Este enfoque coherente con su crítica a la transparencia total refuerza la integridad de su mensaje filosófico, centrado en repensar las estructuras de poder y las dinámicas sociales que moldean nuestras vidas.